Yo le agradezco mucho a Marcos Vizcarra, periodista en Sinaloa para la revista Espejo y Diario Reforma, por esta investigación que ustedes publican, Marcos, con la guerra en México hirió a 19,000 niñas, niños y adolescentes. Es decir, y ya irás desglosando tú la información, Marcos, porque pues hablan de los asesinatos en promedio diarios y demás. Una situación que realmente lastima, Marcos. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta comunicación. Sí, efectivamente es una información que lastima muchísimo y que creo que como adultos nos tiene que poner a pensar muchísimo, ¿no? De hablar sobre lo que mencionaste ahorita, son 19,000 asesinatos, son 19,057 asesinatos, bueno, heridas, mejor dicho, no son asesinatos, sino heridas de bala o atenciones de heridas de bala a niñas, niños y adolescentes entre el 2006 y el 2022. Son cifras que son oficiales, solicitadas a través de solicitudes, mejor dicho, a los sistemas de salud de los estados, de los 32 estados del país, así como al IMSS, y de donde nos fueron respondiendo a través de la información que también ellos guardan en los cubos dinámicos de la Secretaría de Salud Federal, cuántas atenciones han ocurrido durante todos estos años. Lo que encontramos, bien mencionaste, es que hay un promedio diario, haciendo unas cuentas, unas sumas, donde vemos que si entre esos 19,000 casos entre los 16 años que han pasado, podemos nosotros observar de que hay alrededor una atención cada 8 horas de niñas, niños o adolescentes que han sido heridos de bala en México. Y aquí creo que me gustaría poner muchísimo énfasis, porque el tema va sobre cuántas niñas, niños y adolescentes han sido heridos y atendidos en hospitales. Habría que sumar, y esos datos no se encuentran en la investigación, pero habría que sumar cuántos niñas, niños y adolescentes también fueron lastimados y asesinados, pero no llegaron a un hospital para ser atendidos. Estamos hablando de una cifra enorme, una cifra gigante, una cifra que debería ponernos a pensar muchísimo, porque todo esto lleva una serie de secuelas. Y, por ejemplo, nosotros hablamos con investigadores, con expertas, sobre qué pasa cuando una niña o un niño es herido de bala, es atendido y posteriormente trata de vivir su vida. Sucede de entrada que cuando no existe una atención psicológica, psiquiátrica incluso, hay una serie de secuelas, problemas mentales. Uno de esos casos, por ejemplo, uno de esos problemas es que hay niñas y niños que desarrollan una especie de autismo selectivo, o también generan traumas muy específicos y también fobias muy específicas. Para poner un ejemplo, una fobia específica, imaginamos nada más una niña o un niño que fue herido en casa, que eso también sucede, supongamos del 100%, el 15% de todos los casos que fuimos documentando, el 15% sucedieron en casa. Entonces imaginamos nada más cuando una niña o un niño está en casa, donde se encuentra su agresor o donde estuvo su agresor, con un arma de fuego, o dejó un arma de fuego ahí. Imagínate toda la serie de traumas que puede desarrollar esa personita cuando está en su casa, cuando está en ese cuarto, en esa habitación donde ocurrió el hecho, o cuando se encuentra alrededor de las personas que también participaron en esos hechos y que de alguna forma también los relacionan. Estamos hablando de más de 19,000 casos en 16 años. Son 19,000 casos donde niñas, niños y adolescentes, insisto, han sido atendidos y tienen una serie de secuelas, tanto físicas como mentales. Sí, ahora, Marcos, los últimos años, ¿cómo ha sido el comportamiento? O ¿cómo ha sido el comportamiento? Pues, ¿estamos igual, mejor o peor? El pico más importante, y eso es bien importante, el pico más importante ocurrió entre 2009 y 2012. Todos los estados del país reportaron una gran cantidad de heridas. Sin embargo, luego vino una bajada en estas curvas. Ahorita nos encontramos en una segunda curva a la alza. Y estamos hablando de los últimos 3 años para acá. Hay estados, por ejemplo, entre ellos Sonora, que tiene una curva hacia la alza. Hay estados como San Luis Potosí, que tuvo una subida entre 2009 y 2012, bajó y otra vez volvió a subir. El Estado de México, la Ciudad de México, Tamaulipas, Guerrero, son estados que se mantienen, Sonora, Baja California, son estados que se mantienen en los últimos 3 años a la alza. No tengo ahorita exactamente un porcentaje para poder mostrarle, ¿no? Pero sí puedo decirte que nos encontramos ahorita en una vuelta a la alza. ¿Por qué sucede esto? Por la gran cantidad de armas ilegales que están circulando a nivel nacional. Se calcula, de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hay alrededor de 7 millones de armas circulando en las ciudades.
Esas 7 millones de armas, si nosotros las contamos y hacemos un promedio, podemos nosotros decir que entre 5 y 1 de cada 5 personas en el país cuenta con un arma. Puede ser legal o ilegal. Y esto es muy importante, porque muchas de esas armas realmente son ilegales. Y lo podemos ver con estos eventos donde existen balaceras, donde existen enfrentamientos, donde hay una serie de delitos, de crímenes, incluso los crímenes bancarios, donde normalmente se desarrollan con armas. Hay una organización que se llama Intersecta, es una organización feminista, donde ellos hicieron un ejercicio que se me hace muy interesante. Para 2006, por ejemplo, cuando ocurrían lesiones o había situaciones donde llegaban las personas, en general, hablo de general, cuando llegaban las personas a los hospitales, ocurrían, por ejemplo, lesiones, 8 de cada 10 lesiones eran con armas blancas. Y las otras 2 eran con armas de fuego. Para esta época, ya para 2022, 2023, toda esta cifra cambió. 8 de cada 10 lesiones son con armas de fuego. Y estas ya involucran a niñas, niños y adolescentes. Y sobre todo el tema de adolescentes, Soledad, porque hay un tema aquí que es muy importante. De los que nosotros pudimos documentar, hemos visto que el 60% de todos los casos corresponden a niñas, niños y adolescentes entre los 14 y los 18 años. Y casi todos estos, de acuerdo con los cubos dinámicos, de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud federal y local y las locales, es porque hay una correlación también con eventos delictivos, con eventos criminales. Y puede suceder por 2 cosas, porque una, estaban como víctimas inocentes, como estos daños colaterales, por decirlo de alguna forma, Sí. y o porque también estaban participando en esas actividades criminales. Y esas participaciones criminales también sucede por una serie de reclutamientos forzados. Como lo menciona también esta Red por las Infancias en México, de América Latina y el Caribe, este reclutamiento forzado existe por parte de grupos criminales para poder tener adolescentes que no tienen ojo, y eso es muy importante porque esto lo establecen personas que son especialistas en términos mentales y físicos, no tienen la capacidad de portar un arma, ni dispararla mucho menos, pero están participando como carne de cañón, como efectivos criminales en una guerra armada que está sucediendo en el país desde hace ya bastante tiempo. Híjole. Es que la verdad de las cosas, Marcos, y ahorita te voy a pedir que nos compartas la liga y cómo leer esta realidad que duele y que a veces nos resistimos a querer verla precisamente por lo que significa. Sin embargo, está ahí. Y el domingo pasado celebramos con niñas, niños, adolescentes el Día del Niño, pero pues también habrá que revisar todo lo que le estamos quedando de bien, todo lo que estamos quedando de ver a la generación de niños, niñas y adolescentes, y sobre todo estos datos que son derivados de una investigación y que son sacados de reportes oficiales que nos indican el grado de vulnerabilidad en el que nos encontramos como sociedad, pero particularmente y por las fechas creo que es necesario insistir en los niños, niñas y adolescentes. ¿Dónde podemos consultar el material completo, Marcos? Ustedes pueden consultarlo en revistaespejo.com. Este es un sitio que tenemos en Sinaloa donde desarrollamos la investigación. Hay un especial que se llama Niñez Herida, justo en la parte media del portal. Ustedes podrán consultarlo. Tenemos los datos estadísticos, tenemos estos datos que hemos estado platicando en este momento. Tenemos también un mapa que es interactivo donde se puede consultar año por año cómo ha evolucionado el tema de estas acciones violentas en contra de niñas, niños y adolescentes. Ustedes lo pueden consultar, es libre, es información que está ahí, que puede ser utilizada, es información que nosotros desarrollamos con esta idea de poder hacer un análisis mucho más profundo. Y fíjate, acabas de decir algo muy importante, apenas el domingo celebrábamos a la niñez, y yo creo que tenemos que seguir celebrando, pero también tenemos que hacer una reflexión mucho más amplia, como bien lo dijiste, del mundo que estamos dejando a las niñas y niños. Así es. Muchas gracias, Marcos. No, hombre, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta pronto, gracias. Es Marcos Vizcarra, periodista en Sinaloa de la revista Espejo y del diario Reforma. Vamos a la pausa, volvemos.